Y si vemos una crisis como una montaña rusa, digamos, que tiene una parte de subida, una que va a plano y después baja y luego vuelve a subir, ¿en qué momento estamos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días, un gran saludo a Santa Cruz, Bolivia, saludo a cada uno de ustedes, es un placer enorme estar en su programa. Bueno, mira, yo creo que esta crisis tiene varias ruletas rusas, o si quieres, varias montañas rusas. En algunos estamos pues en la parte de bajada, en otros en la subida, otros en el plano. Esta es una crisis multidimensional, no tiene solamente un indicador preocupante. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves la escasez de dólares, por supuesto que estás en la parte más pendiente de la montaña rusa y estás pidiendo auxilio porque la cosa está sumamente grave. Si tú ves el tema fiscal también, ciertamente estás en la parte más baja de la ruleta rusa. Pero si tú ves, por ejemplo, el caso tal vez de la inflación, todavía esta sigue relativamente baja y por lo tanto, pues eso tiene un impacto diferente. Entonces, dependiendo del indicador económico que veas, estás en diferentes situaciones, pero no hay la menor duda que estás en una crisis económica. La buena noticia de esta semana es que el presidente ha reconocido que estamos frente a una crisis económica, aunque ahora los pretextos ya no son de orden de acusación a analistas económicos, a exportadores, a banqueros, sino han entrado en la lista de pretextos los cambios climáticos, los problemas que puede haber en los puertos, la subida o la bajada de la marea y otros más, ¿no? Entonces, lamentablemente el gobierno sí acepta que hay una crisis, pero no quiere reconocer que esa crisis es responsabilidad en gran parte de lo que ha hecho el gobierno en los últimos 18 años y no solamente en los anteriores meses, ¿no? Estamos frente a una crisis estructural. Esta es una crisis de solvencia, no es una crisis de liquidez que consiguiendo 200 millones de dólares aquí o 300 allá se va a resolver. No vamos a volver a la antigua normalidad. Hemos entrado en un proceso de desgaste significativo del modelo económico, ¿no? Gonzalo, el presidente ha hablado de una crisis importada. ¿Qué significa una crisis importada? Bueno, en realidad es un pretexto, ¿no es cierto? Porque cuando tú ves cuáles son los orígenes de este problema, vas a ver que en gran medida la escasez de dólares, que es la punta del iceberg de la crisis, está asociado a la pérdida de exportaciones de gas natural hecha por el Estado boliviano. En el año 2014, Bolivia exportaba 6.600 millones de gas a Brasil y la Argentina y recibía dólares por eso, y con eso tenía un ingreso el Estado de más de 5.400 millones de dólares. Eso ha bajado en el año 2023 a solamente en exportaciones de gas a 2.100 millones de dólares y los ingresos del Estado han bajado a 1.700, 1.800 millones de dólares. Por lo tanto, esa es una crisis interna, esa es una crisis de no haber hecho la exploración y producción de gas para tener los recursos en los últimos 10 años. Entonces no tiene nada de importado, eso es Made in Chuquiago Boys, ¿no es cierto? Son ellos los responsables de no haber hecho la exploración. ¿Por qué no lo hicieron? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero no lo hicieron. El resultado es que quien no tiene dólares es el Estado. Es el Estado que necesita dólares para importar diésel y gasolina y no los tiene. Tenía 6.600 millones de dólares, ahora tiene 2.100 millones de dólares. Importa 3.000 millones de dólares y solamente exporta 2.000 millones de dólares. Entonces, es un tema que falta al Estado boliviano, le falta al modelo económico el oxígeno que la movió durante muchos años. Le falta 4.500 millones de dólares que no los puede conseguir del sector privado, menos de los proyectos que están por ahí. Entonces, cuando uno ve ministros, viceministros
y bueno, hay un montón de monaguillos en el proceso de cambio defendiendo el modelo, dicen, bueno, ha mejorado abril-mayo, tenemos 60 millones de dólares de superávit. Por favor, se están contando cuentos. Faltan 4.500 millones de dólares de manera estructural que no nos vamos a poder responder ni con la sustitución de importaciones, ni con el tema digamos, del litio, sí, y etcétera. No lo vas a poder hacer. Entonces el hueco es grande, es estructural. Entonces no es una crisis coyuntural. Siguiendo la lógica del mensaje del presidente con el término crisis importada. Si es una crisis importada, ha sido gestada, producida, embalada y entregada a Bolivia. En ese sentido, ¿en qué medida la solución está dentro de las decisiones que pueda tomar el gobierno o cuál sería la incidencia de estas decisiones en la solución de la crisis? Bueno, mira, yo creo que el tema de crisis importada, y básicamente se está refiriendo a la inflación, ¿no es cierto? La inflación, según el gobierno, los precios de los productos que Bolivia importa son enormes. Bolivia importa como 14.000 millones de dólares de todo lo que te puedes imaginar hasta el 2023, más o menos unos 11.000 legales y unos 3.000 de contrabando. Entonces, según el gobierno, algunos productos externos, como el desodorante o como los enjuagues bucales o las medicinas, han aumentado en su lugar de origen. Es decir, están caros en San Paulo o en Buenos Aires o en Madrid, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como están más caros, llegan más caros a Bolivia. A eso se refiere el gobierno de inflación importada. El gobierno dice, no, yo no tengo la culpa de que el desodorante haya subido en San Paulo, pero no han subido ni el desodorante ni las medicinas en los niveles que han subido a nivel Bolivia. Lo que ha subido es el precio del dólar. No hay dólares para traer estos productos. Y si los hay a 9 a 10 bolivianos por dólar. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que los importadores, como consiguen dólares más caros, pues los repasan a los precios y hace eso que la inflación esté mucho más elevada, ¿no? A eso llaman de inflación importada. Esta crisis importada es en parte inflación, pero si fuera que... Sí, adelante. Precisamente eso, ¿no? Llama la atención la decisión que ha tomado la ASFI de imponer un monto, un 20% para la transferencia de monedas que no sean dólares, ¿no? Euros, yuanes, reales, etcétera, etcétera. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una buena medida? Bueno, son medidas parche, ¿no es cierto?, que no van a resolver los problemas de oferta y demanda de dólares. Insisto, el Estado dejó de recibir 4.500 millones de dólares. Entonces no tiene dónde sacarlos. El sector privado de repente... ¿No es como pegarse un tiro en el pie, eso? Si los importadores que no pueden acceder a dólares estaban usando otra moneda y ahora se le pone trabas también a la otra moneda, ¿no es como hacerse un harakiri? Sí, en cierta medida va en esa dirección, porque lo que ha ocurrido es lo siguiente. Tú tenías un mercado que antes estaba controlado por el gobierno, donde, digamos, el tipo de cambio era 6.86, 6.96. Y cuando había exceso de dólares y demanda, todo eso estaba equilibrado. El Banco Central tenía 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, ayudaba a que ese precio no aumente, ¿no? Sin embargo, eso ha cambiado a partir del 2023, de febrero, y con mucho más intensidad, porque viene cayendo desde el 2014, y el gobierno ya no tiene dólares y no hay dólares en la economía. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Los privados encontraron soluciones de mercado y por lo tanto comenzaron a transar en otras plazas, en Miami, en otros lugares, en San Paulo, y encontraron un precio que de alguna manera se reflejaba, el banco reflejaba ese precio a través de una comisión. Esa comisión que el banco cobraba estaba alrededor de 25 30% en dólares y era por supuesto muy caro. De alguna manera ese era el precio de la divisa del dólar en el mercado, como está la oferta y demanda. Entonces el gobierno, para regular eso, lo que dijo en un primer momento es que los dólares van a tener entre 5 y 10% más caro. Solamente los que gasten menos de $1.000 van a no tener ese
esa comisión, los que gasten por encima de $1,000 van a tener esa comisión de 5 y 10%. Entonces, ya en los hechos, el gobierno, a través de la intervención de la ASFI, ha hecho una devaluación encubierta, porque tú ahora, ¿no es cierto?, vas al banco y el dólar ya no está a 6.96, está a 7.65, si es que era 10%, ¿no? Entonces, eso ya marcó el mercado privado, porque si bien esa intervención de la ASFI no va directamente a lo que es el mercado de las divisas paralelo, crea el parámetro, crea la referencia. Entonces, el mercado paralelo se crea a partir de decir, bueno, si el banco ya está cobrando 6.96 más 10%, que es como 7.65, ese ahora es mi nuevo parámetro, mi nuevo piso, y en el paralelo comienza a aumentar. Entonces, esas intervenciones han sido señales equivocadas para los mercados paralelos, les han dado parámetros a los mercados paralelos. Ahora el gobierno dice, como los bancos dijeron, ok, dólares no, porque pucha, hay comisión de 10 y me controlan, vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, con euros, en yens o en reales no hay comisión, por lo tanto los bancos comenzaron a cobrar comisiones más elevadas que reflejaban lo que estaba pasando en el mercado de los reales, en el mercado de los yenes, en el mercado de los euros, oferta y demanda. ¿Ok? Entonces ahora el gobierno interviene nuevamente y dice 20% para euros y otras monedas. Inmediatamente eso manda señal a los mercados privados, digamos, mercados paralelos, y eso se convierte en la referencia, inclusive para el dólar. Entonces ahora después 6.96 más el 20% de la comisión. Entonces estás hablando de 8 y poco. Y es el gobierno que con estas malas decisiones señaliza el mercado negro, ¿no es cierto? Y como no tiene otra alternativa, lo tiene que aceptar en silencio. Puedes reclamar y mandar a controlar un poco, pero el mercado ya se está moviendo en esa dirección. Entonces han sido medidas que han desordenado el mercado y que de alguna manera han generado señales indirectas para la creación de estos mercados paralelos del dólar, del euro y de otras divisas. Dejando a un lado la explotación del litio, porque el litio ya no se habla tanto como ha comenzado a hacerlo el gobierno con el descubrimiento de la cuenca gasífera en Mayaya. ¿Cómo ve usted como economista las perspectivas que pueden ofrecer a la economía nacional, en este caso el descubrimiento de ese reservorio, de esa cuenca gasífera? Bueno, mira, eso simplemente calma expectativas por algunas semanas. Eso es una posibilidad, ¿no es cierto?, que de aquí a 4 o 5 años comiences a explorar ese campo. Pero tú necesitas dólares hoy día, no de aquí a 10 años, no de aquí a 5 años. Por lo tanto, esa es una señal del viejo rentismo. Mira, esa historia de esos anuncios tiene muchos años de vida en diferentes contextos. En la época de La Plata se anunció el Cerro Rico de Potosí, que iba a crear un puente directo físico entre Bolivia y España, y con eso Bolivia se iba a desarrollar. Ahora sí los recursos naturales nos iban a salvar. ¿Pasó algo? Nada o muy poco. Después vino el estaño, después vino el gas y ahora otra vez el tema del gas. Eso se llama rentismo, es la maldición de los recursos naturales que te hace pensar que teniendo un poco más de gas o de petróleo o de minerales o de café, ¿no es cierto?, resuelves tus problemas económicos. Eso no va a ocurrir y no es así. Más aún, si tienes que el campo Mayaya es una posibilidad. Necesitas por lo menos $1.500 millones que no los tienes para explorar ese campo, porque tienes que buscar más pozos, tienes que ver dónde va a estar, tienes que hacer un ducto para llevar ese gasoducto a algún lugar que conecte con los otros ductos, tienes que tener mercado. ¿Qué mercado va a ser? Seguramente el costo de sacar de Mayaya va a ser elevado, está muy profundo el gas y está lejos. Eso tiene un costo de transporte y de sacar de lugares profundos. Eso se va a poner a un precio. El único precio que resistiría a eso serían mercados internacionales, porque el mercado local es subsidiado el precio del gas, no nos olvidemos de eso. Entonces habrá que ver si eso tiene alguna rentabilidad. Entonces yo lo veo eso como, una vez más, el espejismo del rentismo, que te dice, pare de sufrir, llegó el gas natural, pare de sufrir, llegó el litio, y nunca llega, ¿no es cierto? Sí.
hay una proyección, previsión, no sé cómo llamarlo, va hasta fines de agosto o septiembre. ¿Usted qué cree de eso sin entrar en ese terreno de la especulación? Pero le pregunto porque a mí me dejó bastante fría ese dato que lanzó una zona del sector privado. ¿Cuál era? ¿Puedes repetir, por favor? La pregunta no la he oído bien. La posibilidad de que el dólar escale mucho más y que llegue a 15 bolivianos hasta septiembre. Mira, yo era de los optimistas que, digamos, a inicios de año yo pensé que con suerte íbamos a llegar a fin de año a 8. Pero como están las cosas, como el gobierno no reconoce la crisis, como no toma medidas integrales para resolver los problemas, que no es simplemente el lado de los dólares, sino con el tema fiscal, como ha habido los eventos políticos, como la sonada militar, como hay esta idea de que negando los problemas se resuelven, todo eso incentiva las expectativas y no vemos soluciones que traigan dólares. Por favor, lo que necesitas es dólares. Si el precio de la papa está muy elevado, tienes que producir más papa, ¿ok? Entonces, si el precio del dólar está muy elevado, tienes que generar más dólares. ¿De dónde vienen los dólares? Vienen de las exportaciones. Estas del sector público no van a aumentar de manera sustantiva. Los modelos de sustitución de importaciones que el gobierno quiere hacer con la urea, con el hierro, no llegan a 1.000 millones de dólares si funcionaran todos juntos. Faltan 3.500 millones de dólares de los 4.500 que ha dejado tener el Estado. ¿Ustedes creen que se va a resolver este problema por los 60 millones de dólares que el gobierno dice que ha mejorado la balanza comercial cuando esta viene deteriorándose desde el 2014? ¿Ustedes creen que los 200 millones de dólares que la gestora pública le ha colocado al Banco Central va a resolver los problemas? ¿Ustedes creen que si en un acto patriótico los políticos bolivianos dijeran, ok, vamos a aprobar los 1.000 millones de dólares que están en la asamblea para resolver los problemas, no vas a resolver los problemas de manera estructural? No, simplemente ganas tiempo. Entonces lo que tú necesitas es entender que el modelo económico es un muerto que se ha olvidado de caer y que por lo tanto requiere reformas estructurales profundas que no solamente están en la generación de dólares, sino en cortar gasto público de manera significativa, en ver qué vas a hacer con los subsidios. Yo soy a favor de hacer un retiro parcial de los subsidios, en ver qué vas a hacer que sectores que han mejorado su vida económica en los últimos 20 años gracias al modelo económico, como son los cooperativistas mineros del oro, como son los cocaleros o los grandes gremiales, paguen impuestos. No pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Entonces tú tienes que hacer una reforma fiscal por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. Además, vas a tener... Gonzalo, pero sí, las medidas que usted está planteando tendrían un alto costo político, ¿no? Habrá que ver si están dispuestos a asumirlos, al parecer no. Bueno, este gobierno claramente no es cierto? Pero es como cuando vas al médico. Ahorita todavía tú puedes hacer un corte cirujano de tus problemas. Si dejas que esto siga creciendo, vas a tener que pedir un corte carnicero. Vas a tener que amputar, vas a tener que hacer cosas mucho más duras. Todavía la economía boliviana puede hacer lo que se llama un hard landing, un aterrizaje duro, pero si seguimos con estas cosas, pues no te va a quedar que tomar medidas muy duras. Por el momento, estas medidas son relativamente suaves. Es decir, ya el gobierno con los empresarios privados ha acordado hacer una subasta de diésel, que creo que es una excelente idea para bajar el subsidio al diésel, ¿no? Con los grandes productores, porque ellos además de hecho ya están pagando más por el diésel y a veces no lo tienen. Entonces ahí ese camino ya está abierto en el caso de los hidrocarburos, y en el caso de los automóviles tenemos la tecnología como para hacer una diferenciación en el pago del subsidio. El subsidio debe mantenerse para la gente más pobre, para la gente que tiene automóviles de baja gama, para el transporte público, pero los autos que cuestan 40.000, 50.000 dólares no pueden seguir pues recibiendo el subsidio,
¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tienes que sincerar, es el momento de sincerar la economía. ¿Quieres curarte? ¿Quieres resolver tus problemas económicos? Reconoce que estás con un problema. Son serios los problemas, pero todavía hay soluciones técnicas que se las pueden hacer no muy dolorosas. Si pospones esto, viene el corte carnicero. No queda otra. Hay que cortar la gangrena, como en el año 1985 con el 21060, como la Argentina de hoy. Entonces, ahora, tienes toda la razón. Eso requiere cierto acuerdo político básico. Si no quieres seguir, ¿no es cierto?, queriendo matar las cucarachas con una dinamita. Entonces, tú tienes que encontrar soluciones integrales a todo lo que está pasando con la economía boliviana. Ya no hay lugar para los parches, simplemente eso es para ganar tiempo. Y lamentablemente nuestros políticos no están a la altura de los desafíos que estamos enfrentando. Te agradecemos mucho, Gonzalo, por estar con nosotros esta mañana en Qué Semana. Que tenga un buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos hablado de economía bastante durante esta